comenzamos ya con la segunda parte del texto La sequía. ¿De acuerdo? Felicitaciones porque pudieron venir. Sabemos que no depende de ustedes, sino de que sus papás los puedan traer. Pero estamos en un tiempo de aprendizaje súper importante, muy importante. Todo tiempo de aprendizaje es importante. Pero sobre todo ahora que no tienen la posibilidad de tener permanentemente el compartir y en la presencialidad en el colegio, es sumamente importante que de a poquitos grupos, de a poquitos bien distanciados, puedan hacerse presentes. Vamos a comenzar con la segunda parte de la sequía, porque el primer video que subimos fue la primera parte, pero no porque este texto estuviera en dos partidos, sino porque subimos la primera parte que llegamos a trabajar y hoy sí ya vamos con la explicación hasta culminar el texto. Y sí, inmediatamente vamos a comenzar con otro que los compañeros que no pudieron venir tienen en un folio que después les vamos a decir cuál es. El texto de la sequía, segunda parte, habíamos quedado en la clasificación morfológica de las palabras, que decíamos que era género y número, ¿verdad? ¿El género qué significaba? Muy bien, de a uno, fuerte. Género significa si es femenino o masculino. Muy bien, ¿y número? Singular o plural. Singular o plural. Cuando es más de uno, cuando es más de un individuo o de un objeto, es plural, ¿no? Cuando son muchos. Cuando es más de uno, ya es plural. ¿De acuerdo? Bien, habíamos quedado en el punto 4, que decía, tendrías que proponer al menos 4 nombres concretos referidos a prendas de vestir. Eso ya lo habíamos hecho. Bien, después habíamos visto los accidentes del sustantivo y los femeninos de los nombres que siguen: cantor, cantora, hijo, hija, toro, vaca, muy bien, escritor, actor, Actriz. muy bien, suegro y padrino, bien. Y acá es donde yo les quiero contar, porque ya lo hice en una clase anterior con uno de los grupos, pero les quiero contar algo que es muy importante que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿cuál es el masculino de suegra? Suegro. ¿Y el masculino de nuera? Bueno, acá viene la duda y por eso es tan importante, porque el parentesco que tienen sus papás, sus abuelos entre sí, muchos de ustedes no lo conocen porque no se acostumbran a llamar. Pero no solamente para un examen, sino para la vida, es muy importante que ustedes sepan esto. Vamos a tomar el ejemplo, bueno, voy a tomar como un ejemplo, pero no voy a mostrar a ninguna alumna ni alumno, pero un nombre al azar. Voy a tomar a Sol de ejemplo. Y voy a inventar nombres ficticios. Supongamos que los papás de Sol se llaman Marta y el papá se llama Pablo. Estoy inventando al azar, para no dar los nombres reales. Todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Supongamos que los papás de Marta, el papá se llama, a ver, tienen un nombre, Juan. Ay, no puedo creer que lo puedo escribir. Juan y María. Muy bien, supongamos, perdonen mi letra, pero saben que estoy enyesada, pero es mi primer intento en escribir, estoy feliz de que pueda hacerlo, que se note por lo menos, que se entienda la letra. Bueno, los papás de Marta son María y Juan. Pablo, a su vez, su papá se llama José, lo típico de poner nombres, ejemplos, José y Juana. Perdón, la flecha va al revés. José y Juana. Un ejemplo. ¿Estamos? Bien. A su vez, Marta tuvo 3 hijos, de los cuales una de ellas es Sol. Perdón, otra vez lo mismo. Porque cuando se casaron Marta y Pablo, tuvieron 3 hijos. ¿Sí? Supongamos que tuvieron 2 varones. Los varones se señalan, en psicología se señalan con rectángulos o
o con cuadrados y las mujeres con círculos. Supongamos que tuvieron 2 varones y una nena y que una es Sol, nuestra compañera. ¿Qué pasa con esto? Pablo es yerno de María y Juan, o sea, de los papás de Marta. Y Marta es nuera de José y Juana. Por eso, si digo, ¿cuál es el femenino de yerno? ¿Cuál va a ser? Nuera, exacto. A su vez, Juan, ¿qué es de Marta? Es el, no, Juan, perdón, bien, ahora, José, que es el papá de Pablo, ¿qué es de Marta? El suegro. El suegro, muy bien. Y Juana, la suegra. A su vez, Pablo, que es yerno de María y de Juan, Juan es el suegro de Pablo y María la suegra. Por eso también entre los padres de ambos se les suele llamar consuegros. Cuando decimos sí, porque viene mi consuegra, quiere decir que es la mamá de mi yerno. No es difícil, pero son nombres que a lo mejor ustedes no están habituados a escuchar o a nombrar. Pero es importante que lo sepan, porque si en un examen o cuando escuchen una conversación familiar, ahora ya saben cómo se les llama a cada uno. ¿Sí? Eso es lo más difícil de aprender, porque no coinciden en nada distinto. Cuando decimos padrino, madrina, estamos más habituados, porque a la edad de ustedes hablan de su madrina o de su padrino, ¿verdad? Sí. Que no necesariamente son familiares, a veces son amigos, son seres queridos de sus papás, que los eligen para apadrinarlos, ya sea en un bautismo o en una confirmación, que es el sacramento donde se elige padrinos nuevamente, padrino o madrina. Antes las nenas solamente elegían madrina de confirmación, era una tradición que no se... Y los varones un padrino. Hoy por hoy está admitido que una nena elija como padrino de confirmación a un varón. ¿Vieron cómo las costumbres van cambiando? ¿Quedó claro cómo son los nombres en el árbol genealógico? ¿Y ustedes qué son? En el caso, perdón, Sol con sus 2 hermanos. ¿Qué son de Juan, María? Nietos. Los nietos. Muy bien. ¿Y quiénes son los bisabuelos? Los Los padres de los abuelos. ¿Y los tatarabuelos? Los padres de los padres de... ¿Entendido? Bien. No hace falta que lo copien, pero sí es importante que lo hayan escuchado y que empiecen a relacionar y asociar. ¿Cuál es el punto que sigue? A ver, un candidato que me lea el siguiente punto de la sequía. Se te pide que transformes los plurales de oso, club, manín, jardín, ruina, té, campana, surubí y andú. Bien, y recuerdan entonces que porque estamos trabajando la morfología de los sustantivos, género y número, ¿verdad? Dice, se te pide, ¿y dónde estaban las palabritas? No, perdón, antes, los femeninos de los nombres que siguen, ya lo dijimos. Bien, ahora, el próximo dice, se te pide que transforme los plurales de... Cuando dice transformar, ya hay títulos que ustedes tienen que empezar a interpretar, o sea, una misma consigna puede estar dada con distintos formatos de palabras, distinta oración, distinto sentido, distintas palabritas, pero el sentido no cambia. Transformar los plurales. Si yo no explicara esta consigna, ustedes y tuvieran que hacerla solitos, a ver, ¿qué pensarían que es? Transformar los plurales. Cambiar la palabra y que estemos... No, porque si dice transformar los plurales, ¿cuáles eran los ejemplos? Oso, club, Si se te pide que transforme los plurales de oso. Si no entiendo muy bien la consigna, sigo leyendo para ver qué pistas me da. Por lo tanto, si alguno de ustedes cree que hay que es una palabra que está en plural y hay que pasarla al singular,
Si leo abajo que dice oso, club, maní, jardín, entonces me voy a dar cuenta que me pide que lo transforme al plural. Al revés. Lo tuyo estaba excelentemente explicado. Pero yo he dicho que Está muy bien lo que dijiste, pero, claro, pero muchas veces dice transforme los plurales. Uno espera a lo mejor que esté escrita la palabra en plural. No, si ante la duda leo las palabritas que están abajo y me voy a dar cuenta. ¿De acuerdo? Oso, lo decimos realmente. Osos, club, clubes, maní, Maníes. maníes. Y tiene hiato, maníes, con tilde. Jardín, Jardines. ruina, Ruinas. no, rubia. Dice ruina. Ruina, perdón. Ruina, Ruina. ruinas. Bien, ¿saben lo que es una ruina? Sí. ¿Qué es una ruina? Un lugar abandonado que... Sí, abandonado, Está destruido, derruido. Sí. Muy bien. Campana, Campana. surubí, surubíes. Y ñandú, ñandúes, con tilde también, ¿verdad? Bien. Luego dice, subraya con color la letra o letras que has agregado en el ejercicio, ¿no? Para transformar al plural. Eso lo hacen en el cuaderno. Ojo, recuerden que ponemos una debajo de otra las palabras y al lado ponemos la transformación. No escribimos solamente el resultado. Escribo la lista de palabras, una debajo de la otra. Oso, club, maní y al ladito lo transformo. ¿Estamos? Para cuando quieran repasar sepan qué fue lo que hicieron. Luego dice, tendría que escribir los masculinos y singulares de los sustantivos siguientes. Acá ya hay dos consignas juntas. Tengo que escribir los masculinos y singulares. Ovejas. El masculino de oveja. Carnero. El masculino de oveja se llama carnero. ¿Sí? ¿Y qué será un corderito? Un cordero. Muy bien. Cuando es pequeño, la cría, que es pequeña, es mamífero, se le llama cordero, corderito. ¿Está? Aviadoras. El masculino de aviadoras. Aviador. Muy bien. De varonesas, varón. Fíjense que está escrito con B larga. Esa es la diferencia que tiene cuando hablamos del género de mujer o varón. Mujer o varón. Ese varón va con B corta, porque indica el género. En el caso de varonesa con B larga, indica un título de la nobleza. ¿Estamos? Por eso varón, varón con B larga, es un título de la nobleza. Dueñas, dueño. Mujeres, Hombre. muy bien. Niñas, Niños. no se les ocurra poner chicos o chicas, porque chicas o chicos es un modismo. ¿Sabe lo que es un modismo? Es una palabra que acostumbramos a decir en regiones determinadas. Por ejemplo, en Entre Ríos, acá decimos sí, porque vienen los chicos. En Entre Ríos le dicen los gurises. Ahí viene el gurí, o los gurises, le llaman a los niños. Y en Buenos Aires se caracteriza por decir los pibes. Los pibes o las pibas. Entonces, como es un vocablo característico de una región, le llamamos modismos, modos de hablar. Como que no es mundial. Característicos de un lugar determinado. ¿De acuerdo? Un costumbrismo también se le puede decir. Y gallina. Bien. ¿Les quedó claro qué diferencia hay entre el pollo, la gallina y el gallo? Sí. ¿Qué es el pollo? La cría. A ver, levantamos la manito para que pueda salir nítido en la grabación. El hijo de gallo y la gallina cuando es bebé. Cuando es pequeño. Bien. ¿Y cuando es macho, cómo se llama? El gallo. No, el La pequeño. El pequeño. El pichón, no lo quiero decir yo porque se me va a escapar. Polluelo. El polluelo también es sinónimo de pollito, del diminutivo. Cuando todavía no se hizo gallo ni gallina, ¿cómo sabemos que se hizo gallo?
Porque le crece ya la cresta de gallo. ¿Y cómo sabemos que se hizo gallina? Porque le crece una más chiquitita. Porque le crece una cresta más pequeña también. ¿Estamos? Pero la diferencia, a ver, la polla, cuando es jovencita, todavía es polla, después se convierte en gallina. Cuando ya puede estar clueca. ¿Sabes lo que es clueca? Cuando ya puede empollar sus huevos. Es decir, poner huevos y empollarlos. ¿Saben cuánto tiempo tarda una gallina en tener sus pollitos? No. 21 días. Re poco. ¿Y saben cuántos pollitos puede tener por vez? 12. La cantidad que le quepa debajo de su pancita. ¿Saben por qué? Porque cuando la gallina dicen que está clueca, que está empollando también, ella se acuesta sobre los huevos y se queda ahí quietita, porque con su calor hace que de la pancita, de las plumas, envuelve todo el plumaje, con ese calor hace que se desarrolle el embrión y luego el pollito. La yema y la clara se convierten en pollitos. Señor. Con ese calor. Por lo tanto, si los huevecillos que alcancen a recibir el calor permanente de la gallina son los pollitos que van a nacer. Se levanta solamente para comer y tomar agua y se vuelve a acostar en su nido. No puede ser otro calor que no sea cuando la gallina esté... Muy buena tu pregunta. Por supuesto que sí. En los criaderos y en muchos lugares, por supuesto que sí. Ponen todos los huevos y le dan el calor con lámpara día y noche artificial para que se desarrollen los pollitos en los criaderos. Excelente. Qué buena tu acotación. Porque si no vamos a pensar que solamente la gallina, si no está acostada, no va a haber pollitos. Que es el desarrollo artificial. Excelente. En Discovery pasan muchísimos videos muy sanos, muy instructivos, muy hermosos para aprender. Y allí pasan muchas veces en los criaderos cómo se desarrollan los pollitos de manera artificial dentro del huevo. Y a los 21 días el pollito solo con el pico empieza a romper la cáscara. Y la mamá gallina le ayuda a terminar de romper la cáscara y que salga. Es muy tierno. Pasamos al otro. Creo que el último ya está, con gallina, ¿verdad? ¿Y nos queda algo? 2 del artículo. Acá me faltaría un pedacito de fotocopia. El artículo, perdón. Bien. Rápidamente me voy al artículo. El artículo está resaltado con negrita y es como un título. ¿Qué es el artículo? A ver, antes de responder, piensen cómo lo definirían. ¿Qué definición? ¿Cómo me lo explicarían si yo no supiera lo que es? Para que yo pueda aprenderlo. Piénsenlo y levanten la manito. No sean vagonetas, por allá piensen también, porque se confían en que siempre saltan las respuestas por este lado. Piensen todos, porque participan cualquiera. A quien le toca, le toca. A la 1, a las 2, a las 3. ¿A mí? A tu compañero.